Tenía 18 años cuando llegó la noticia del embarazo y fue la primera vez que me sentí perdida. Al principio parecía un regalo, una nueva oportunidad, una promesa de vida. Pero pronto ese sentimiento se desvaneció. Estaba con él, un novio que todos decían que era perfecto para mí, pero él no era así en absoluto. Durante el embarazo vi su verdadero rostro. Él, que una vez me hizo sentir especial, ahora apenas podía mirarme sin hacer comentarios crueles. Estaba pasando por la peor etapa de mi vida y a él no le importaba. Ya no sabía quién era yo, ya no sabía qué hacer. Con cada puñetazo, cada palabra dura, el dolor en mi cuerpo y en mi alma aumentaba. Pero lo peor de todo fue verlo irse a fiestas, beber hasta caerse y dejarme aquí, sola, lidiando con todo. Dijo que el niño no era suyo y que yo solo me estaba aprovechando de la situación. Y cuanto más me negaba, más me hundía en un agujero profundo, sin luz, sin salida. El hambre era constante, pero a él nunca le importó. Si yo intentaba quejarme, él me hacía callar con una risa sarcástica o incluso con palabras crueles, llamándome inútil, diciendo que era débil, incapaz de hacer nada por mí misma. Cada día me miraba al espejo y veía a una mujer diferente, alguien que ya no reconocía. Pero había una voz silenciosa, que me decía que aún podía superar esto. Solo necesitaba encontrar fuerza, algo de fuerza dentro de mí que me hiciera luchar por mi dignidad, por mi hijo, por un futuro en el que yo fuera más que la persona que él me hizo creer que era. Fue una noche, cuando regresó una vez más con ese olor a alcohol impregnado en su cuerpo, que algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. Yo estaba sentada en el sofá, con el estómago hinchado y sintiendo el peso del embarazo arrastrándome hacia abajo, cuando él entró por la puerta. Sin siquiera mirar, fue directo a la barra y abrió una botella de vodka. Lo miré y fue como si estuviera viendo a un extraño. Todo lo que hacía, todo lo que decía, solo me hacía sentir más insignificante. Él me miró, se rió y me preguntó si estaba lista para ser madre de un hijo que no es suyo. Me tragué la rabia, el miedo, el dolor y permanecí allí, sin reaccionar. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. La ira empezó a crecer como nunca antes la había sentido. Ese enojo me hizo despertar. A la mañana siguiente, después de otra noche de abuso verbal y físico, supe que no podía seguir así por más tiempo. No sabía cómo, pero tenía que salir de esa situación. Ya no quería ser la mujer que se escondía, que aceptaba en silencio cada humillación. No quería ser la mujer que nadie respetaba, ni él, ni yo misma. Lo que más me dolió fue ver que, mientras él se reía en mi cara, yo me sentía impotente, débil, como si no tuviera ningún valor. Miré mi vientre y pensé en mi hijo, que aún no había nacido, pero ya me estaba enseñando más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Sabía que lo único que podía hacer por mí y por mi hijo era luchar. Y en ese momento, decidí que eso era exactamente lo que haría. Ese día, finalmente decidí buscar ayuda. No fue fácil, la vergüenza me carcomía por dentro. Sabía que si alguien supiera lo que estaba pasando, podría juzgarme por permanecer en esa situación durante tanto tiempo. Pero eso ya no me importaba más. El dolor de vivir esa pesadilla me dio coraje. Llamé a un amigo, alguien que sabía que todavía se preocupaba por mí. Ella me escuchó, no me juzgó y con eso, sentí un alivio instantáneo. Ella me llevó a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Todavía tenía miedo, mi cuerpo todavía temblaba por lo que había vivido, pero algo en mí estaba empezando a cambiar. Estaba haciendo algo por mí y por mi hijo. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Los primeros días en el refugio fueron un torbellino de emociones. Me sentí perdida, completamente fuera de lugar, rodeada de mujeres que habían pasado por un dolor que ni siquiera podía imaginar. Pero al mismo tiempo, había una sensación de protección que nunca había experimentado antes. La orientación, el cuidado, las palabras de apoyo, todo parecía tan alejado de la violencia y la humillación que había vivido. Poco a poco comencé a pensar en lo que haría a continuación. Ya no quería ser la mujer dependiente que aceptaba todo sin cuestionarlo. Yo quería ser madre. Quería ser alguien a quien mi hijo pudiera admirar y de quien pudiera estar orgulloso, alguien a quien pudiera considerar fuerte a pesar de todo. Pasó el tiempo y comencé a acostumbrarme al nuevo ritmo de vida. Aprendí a lidiar con la nostalgia, con las inseguridades sobre el futuro, pero también aprendí a confiar en mí misma. Fui al psicólogo, asistí a reuniones en el refugio, hablé con otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, cada uno con su propia historia, pero todos con un propósito común, intentar empezar de nuevo. Me vi reflejada en muchos de ellos, y en medio de todo esto comencé a imaginar la vida con mi hijo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que podía ser diferente. Ya no quería depender de nadie para ser feliz ni tener control sobre mi vida. Quería hacer lo que fuera necesario para ser una buena madre, pero también una mujer independiente, sin miedo a ser quien realmente soy. A medida que pasaba el tiempo y mi barriga crecía, la angustia también se intensificaba. Sabía que el bebé estaba por nacer y que las cosas no serían fáciles, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Lo que más me dolió fue la
sensación de que nunca vería a mi hijo. Él, que me humilló, que me maltrató, que se negó a ser parte de nuestra vida. Y eso me dio aún más fuerza. No quería que él tuviera el poder de destruirnos. Cuando empezaron los dolores, supe que estaba preparada para afrontar el parto sola, porque había aprendido a vivir sin su presencia y, en el fondo, sabía que sería más que capaz de hacerlo todo por mí y por mi hijo, incluso sin nadie a mi lado. Cuando llegó el momento del nacimiento, todo parecía surrealista. Yo estaba allí, sola, en el hospital, pero al mismo tiempo, sentía una fuerza dentro de mí que nunca imaginé que tenía. Las contracciones eran fuertes y rápidas, pero cada dolor parecía acercarme a lo que siempre quise, ser la madre que mi hijo merecía, alguien capaz de protegerlo y cuidarlo sin miedo. Cuando escuché a mi bebé llorar por primera vez, todo quedó claro. El miedo que sentí desapareció, el dolor se convirtió en alivio y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi hijo estaba allí, en mis brazos, y desde ese momento, éramos él y yo contra el mundo. Los primeros días con mi hijo fueron desafiantes, pero al mismo tiempo, maravillosos. Cada mirada, cada sonrisa, cada suspiro de mi bebé me recordaba todo lo que había superado. Ya no estaba solo. Él me dio una razón para luchar cada día. Recuerdo que las primeras noches me despertaba con su llanto y, a pesar del cansancio, me sentía cada minuto más fuerte. Él me necesitaba y yo lo necesitaba a él. Pero lo que más me dolía era saber que nunca conocería a su padre, que estaba allí, perdido en fiestas y bebidas. No sabía si él siquiera sabía del nacimiento de su hijo. No sabía si importaba. Lo que realmente importaba ahora era que tenía la oportunidad de crear algo nuevo, algo verdadero, algo lleno de amor. Con el tiempo, comencé a organizarme. Las noches seguían siendo largas y difíciles, pero mi amor por mi hijo me dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que las dificultades no se detendrían. Fue un nuevo comienzo, pero también un mar de incertidumbre. No tenía un trabajo estable, no tenía una red de apoyo más allá de algunos amigos del refugio, pero cada paso que daba parecía acercarme a una vida que valía la pena vivir. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que me diera un poco más de seguridad. El dinero escaseaba y los días sin dormir empezaban a pasarme factura, pero no podía parar. La sonrisa de mi hijo, la forma en que sostenía mi mano, me recordó todo lo que todavía tenía, la oportunidad de reconstruir mi vida, de ser la mujer que él necesitaba que fuera. Los meses fueron pasando y cada día me hacía más fuerte. Aprendí a lidiar con la soledad y la adversidad, pero todavía había algo que me molestaba profundamente. Él me dejó aquí, con un hijo en brazos y un vacío en el corazón. Lo que más me dolió no fue la falta de dinero, sino la certeza de que él nunca quiso saber nada del hijo que estaba criando. Y en cierto modo, todavía me dolía, pero ya no podía permitir que lo que él pensaba o sentía interfiriera en mi vida. Estaba criando a mi hijo de la manera más amorosa y fuerte posible, y yo sabía que eso era más de lo que jamás podría ofrecerme. Con el tiempo, las cosas empezaron a encajar. Conseguí un trabajo como asistente en una tienda de ropa, que no era lo que soñaba, pero era lo que podía hacer en ese momento. Me sentí exhausto al final de cada día, pero había una paz creciente dentro de mí. El dinero era poco, pero era mío. No dependí de nadie para cuidar de mi hijo. Él estaba creciendo fuerte y saludable, y cada día me sentía más realizada. Él me sonrió, me llamó mamá, y me dio una razón más para seguir adelante. La vida no era perfecta, pero estaba aprendiendo a vivir con lo que tenía y eso me dio una fuerza que nunca supe que existía dentro de mí. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de un amigo. Ella me dijo que el padre de mi hijo, el que me estaba atacando, estaba preguntando por el bebé. Algo dentro de mí se agitó. La rabia, el dolor, todo lo que había enterrado durante meses, salió a la superficie. Pero al mismo tiempo, había una sensación de libertad. Él nunca quiso saber de mí, nunca quiso saber de su hijo. Y ahora, después de tanto tiempo, regresaba con ganas de entrometerse. Sabía que no cambiaría nada. Yo era su madre. Estaba criando a mi hijo. Y sobre todo, lo estaba protegiendo de un hombre que nunca mereció estar en nuestras vidas. Ignoré el mensaje. No es que fuera fácil, pero sabía que no era más que un intento desesperado de alguien que nunca tuvo el coraje de estar allí cuando realmente importaba. No quería que mi hijo supiera eso. Quería que creciera sin el dolor del rechazo, sin el peso del abandono. Y si su padre un día quisiera aparecer, sería en el momento adecuado, cuando mi hijo pudiera entender lo que significaba tener a alguien como él en su vida. Estaba criando a mi hijo con amor y esfuerzo, y eso era todo lo que necesitaba. Cuando mi hijo me sonrió, cuando me llamó mamá, con tanto amor y confianza, me dio una sensación de logro que nunca imaginé posible. Poco a poco me fui acostumbrando a la idea de que estaba sola, pero eso no significaba que mi vida estuviera vacía. Cada día, cada pequeño paso que daba para crear un futuro para nosotros juntos me hacía sentir más fuerte. El trabajo todavía era duro, el sueldo apenas cubría las cuentas, pero la felicidad de ver a mi hijo crecer en un ambiente libre de violencia, donde estaba
seguro y querido, valía mucho más que cualquier lujo o comodidad material. Empecé a hacer planes para el futuro, para cuando él fuera mayor y pudiera buscar más estabilidad. Todavía no sabía cómo, pero estaba decidida a convertirme en la mujer que siempre soñé ser, alguien a quien mi hijo admiraría y de quien estaría orgulloso. Los meses pasaron rápido y mi hijo empezaba a dar sus primeros pasos. Me sentí muy orgullosa de él y, al mismo tiempo, orgullosa de mí misma. Cada risa que soltaba, cada nueva palabra que decía, era como un recordatorio de que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, estábamos bien. No necesitaba que nadie me completara. Ya tuve suficiente y eso era todo lo que importaba. Con cada paso que daba, sabía que yo también me alejaba de un pasado doloroso. Estaba creando su futuro, lo que siempre imaginé que sería. Él merecía crecer en un hogar amoroso, con una madre que fuera su mayor fuente de apoyo y fortaleza. Me estaba convirtiendo cada vez más en la mujer que él necesitaba, la que nunca le permitiría pasar por las mismas cosas que yo pasé. Un día, después de un largo día de trabajo, cuando llegué a casa y estaba jugando con mi hijo en el sofá, algo dentro de mí hizo clic. No sabía cómo, pero sabía que quería más para él y para mí. Quería que él tuviera la mejor educación, que tuviera acceso a todo lo que yo no tenía. Quería más estabilidad, más seguridad. Cuando creciera, quería que supiera que su madre hizo todo lo posible para darle la mejor vida posible y que nunca se dio por vencida con él. Fui a la biblioteca local y comencé a buscar cursos que me permitieran crecer en mi carrera, algo que me diera más perspectivas, no solo para mí, sino para él también. La idea de un futuro mejor y más seguro me dio una motivación inmensa, y sabía que si continuaba en este viaje de superación, no habría límites para lo que podría lograr. Poco a poco comencé a hacer nuevos amigos, personas que me apoyaron, que entendieron las dificultades que enfrenté, y respetaron mi lucha. Nunca pensé que podría volver a confiar en nadie, pero las cosas estaban cambiando. Me di cuenta de que la vida puede ser más fácil cuando te rodeas de personas que realmente quieren lo mejor para ti. Comencé a abrirme más, a compartir con estas nuevas amigas las dificultades de ser madre soltera, pero también las alegrías. Ver a mi hijo crecer a mi lado, con una sonrisa tan pura y llena de confianza, me hizo creer que todo el esfuerzo valió la pena. Ya no era el bebé frágil que había protegido con miedo, se estaba convirtiendo en un niño feliz y enérgico, con la promesa de un futuro mejor. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Durante uno de mis días más cansados, mientras regresaba del trabajo con mi hijo en brazos, encontré una carta en casa. Era del abogado. Al parecer, el padre de mi hijo, que hasta entonces se había mantenido distante, estaba intentando reconectarse. Quería ver a su hijo. Miré la carta con el corazón palpitando en mi pecho y pensé, ¿qué hago ahora? La ira y el dolor regresaron, y sentí una mezcla de miedo e indignación. Pero al mismo tiempo, sabía que era una decisión importante. Ya no podía permitir que el pasado me controlara. Necesitaba pensar en mi hijo, en lo que se merecía. Necesitaba decidir qué era lo mejor para él y, para ello, tendría que ser fuerte y dejar atrás el pasado. Respiré profundamente mientras abrí la carta. Ya no quería darle espacio a la ira ni al miedo, pero ellos estaban allí, intentando asfixiarme. Leí las palabras con calma, como si el simple acto de leer pudiera darme claridad. Él quería ver a mi hijo, quería ser parte de su vida, pero después de todo lo que había pasado, lo último que quería era dejarlo acercarse. Me sentí desgarrado. ¿Qué necesitaba realmente mi hijo? ¿Necesitaba un padre? ¿O ya tenía todo lo que necesitaba en mí? Sabía que la decisión era mía. No iba a permitir que alguien que me trataba como menos que nada volviera a ser parte de nuestras vidas, pero la duda aún me consumía. ¿Qué sería lo mejor para él? Tenía que dar ese paso, pero no sabía si estaba preparada para afrontar el peso de una elección tan difícil. Pasó la noche y no pude dormir. Mi hijo estaba en su cuna, tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Sabía que cualquier decisión que tomara ahora no solo afectaría su vida, sino también la mía. Pasé toda la noche pensando en lo que se merecía y al final, una cosa quedó clara: mi hijo merecía amor, sí, pero también merecía paz. Él merecía crecer en un entorno donde el respeto fuera la base, donde no tuviera que cargar con el peso de un pasado que aún lo rodeaba. Y lo más importante, merecía tener una madre que lo amara de verdad y fuera su fuente de fortaleza. Decidí que no necesitaba un padre que, a pesar de la biología, nunca estaba presente. Él me necesitaba, solo yo. Cuando finalmente tomé la decisión, algo dentro de mí se calmó. Fue como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ya no tuve que mirar atrás. El dolor, la rabia, la duda, todo eso quedó atrás, porque sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para mi hijo. No necesitaba que su padre se asegurara de que lo amaran, lo respetaran o lo cuidaran bien. Yo era capaz. Siempre he podido. Y mi hijo crecería en un entorno donde no tendría que cargar con la culpa de un padre que eligió no estar allí. No sabía qué me deparaba el futuro, pero en ese momento estaba en paz con mi elección, y me dio una paz que nunca había experimentado antes. Plus,
días siguientes fueron más fáciles. Sabía que a pesar de los desafíos diarios, mi decisión había sido tomada con un corazón lleno de amor y coraje. Mi hijo estaba creciendo, ya empezaba a decir sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos, y yo sabía que estaba haciendo todo bien. Incluso en los días difíciles, cuando el cansancio me dominaba, lo miraba y veía toda la razón que necesitaba para seguir adelante. El trabajo, las noches de insomnio, las pequeñas dificultades cotidianas, todo parecía pequeño comparado con el inmenso amor que sentía por él. Y lo mejor de todo fue saber que tenía una madre que lo amaba profundamente, que estaba dispuesta a darlo todo para verlo crecer feliz y seguro. Pasó el tiempo y a medida que mi hijo crecía, yo también sentía que crecía con él. Cada paso, cada cambio en él reflejaba un cambio en mí. Estaba aprendiendo a ser más paciente, más fuerte, más confiado. Todavía no tenía todo lo que quería, la estabilidad financiera, la carrera sólida, los lujos que soñaba, pero tenía algo que era mucho más valioso, la paz de saber que estaba haciendo lo mejor para él y para mí. Cuando empezó a hablar, me llamó la atención con sus pequeños gestos y palabras. Mami, decía, y eso me daba una sensación de propósito inconmensurable. Estaba creciendo en un hogar amoroso, y eso era todo lo que importaba. A veces todavía me preguntaba cómo sería su vida si su padre estuviera cerca, pero pronto me di cuenta de que ya no importaba. Estaba criando a mi hijo con una fuerza que nunca supe que tenía. No extrañaba algo que nunca tuvo, porque todo lo que necesitaba estaba aquí. Lo vi jugar, sonreír y parecía que cada día era un nuevo logro, un paso más lejos de ese oscuro pasado. Cada día aprendía más que ser madre soltera no era una carga, sino una fuerza que me moldeaba de maneras que nunca había imaginado. Estábamos creciendo juntos y eso hizo que todo valiera la pena. Cuando mi hijo se acercaba a los 3 años, comencé a ver cómo él me veía y eso me dio fuerza. No recordaba nada de lo ocurrido antes, pero sabía lo que significaba el amor. Me abrazó sin miedo, me miró con pura confianza y eso me hizo querer ser la mejor versión de mí misma. Él era mi espejo, mi reflejo de que, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado la manera de volver a ser feliz y fuerte. A veces, cuando él se soltaba y corría con esa sonrisa que solo él tiene, me sorprendía pensando en que todo lo que hacía, cada decisión, cada esfuerzo, era por él. Nunca me arrepentí de nada porque sabía que estaba construyendo algo real. Yo todavía trabajaba en la tienda y la vida nunca fue fácil, pero aprendí a estar orgulloso de lo que construía. Mi hijo y yo formamos juntos nuestra propia familia, con nuestras propias reglas, sin nadie que nos juzgara ni nos menospreciara. Cada día con él era una victoria, cada momento, una conquista. Ya no me importaba lo que había dejado atrás. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaba construyendo. Las cosas no fueron perfectas, pero aprendí a valorar lo que realmente importaba. Nuestra paz, nuestro amor, nuestro vínculo, eso era todo. Y sabía que, pasara lo que pasara, nunca más permitiría que nada ni nadie nos alejara de lo que estábamos construyendo. A medida que pasaban los años, la vida se volvió más predecible, pero en el buen sentido. Sabía que esperar cada día y eso me dio una sensación de seguridad que nunca imaginé que tendría. El trabajo todavía era una lucha, pero estaba agradecida de tener un empleo y poder mantener a mi hijo por mi cuenta. Él continuó creciendo, sano y feliz, y yo estaba orgulloso de él con cada nueva lección que aprendía. A los 5 años ya iba a la escuela, y ver cómo se relacionaba con los demás niños me calentaba el corazón. Tenía una sonrisa contagiosa y siempre recibía a todos con alegría genuina. Él fue la razón por la que nunca dejé de luchar, y ahora, viéndolo crecer fuerte e independiente, sabía que todo lo que hice había valido la pena. Finalmente comencé a darme cuenta de que lo que siempre había buscado, una vida digna, sin miedo y sin dolor, estaba a mi alcance. No era una vida llena de riquezas ni de lujos, pero era una vida verdadera. Me sentí satisfecha con lo que tenía, y mi hijo, con su inocencia y alegría, me demostró cada día que lo que importa es lo que se construye con amor y perseverancia. Lo miré una tarde, jugando en el jardín, y sentí una profunda paz. Él era mi recompensa, la razón de todo. Ya no necesitaba la validación de nadie. Me miró con tanto orgullo y confianza que supe que estaba cumpliendo mi misión. Él fue la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, había luz, y ahora, éramos la luz del otro.